Senado, durante la tarde de este día lunes, aprobó el proyecto que busca establecer duras sanciones a los robos de locales comerciales durante las protestas. Esto ha sido conocido popularmente como la ley antisaqueos, pero que también persigue otras conductas como interrumpir el tránsito, en fin, bueno, hay una serie de conductas asociadas a esta normativa. Exacto, vamos a conocer más de esta ley con Javiera Ponce, que nos amplía la información. Javiera, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Claro, ya sabíamos que cuando esto fue tramitado en la Cámara de Diputados incluso generó el arrepentimiento de algunos parlamentarios porque decían ellos finalmente se habían dado cuenta tras la votación que este proyecto en general lo que hacía era, según sus palabras, criminalizar la protesta social. Ese es el argumento que han entregado varios parlamentarios de oposición y es lo mismo que ha ocurrido en el Senado a pesar de que se le hicieron algunas modificaciones en la Cámara Alta a este proyecto en relación a lo que salió de la Cámara de Diputados, que era diferente, y lo que ha cambiado es lo que a algunos parlamentarios los ha dejado más conformes porque dicen no es tan desproporcionado como había salido de la Cámara de Diputados, según manifestaban ayer algunos senadores. Decían que estas penas eran muy altas para los delitos que se estaban sancionando. Estamos hablando de la obstrucción del tránsito, de la instalación de barricadas, del lanzamiento de objetos contundentes, pero principalmente de también los saqueos. Estamos esta mañana acá en Viña del Mar con la senadora de la UDI, Ena von Baer, con quien vamos a conversar y comentar cómo se desarrolló la votación el día de ayer. Senadora, buenos días. Y partir por eso, ¿qué le parece a usted los cambios que se incluyeron en el Senado en este proyecto? ¿Quedan mejor? ¿Le gusta cómo está avanzando esta iniciativa? Bueno, lo que hace, los cambios que realiza el Senado son justamente para lograr un acuerdo con parte de la oposición, porque nosotros creemos que este tipo de iniciativas obviamente es bueno sacarlo con una votación transversal, y lo que tuvimos nosotros ayer fue efectivamente una votación transversal. Tanto es así que hubo opiniones como por ejemplo la del senador Insulza, que planteaba de que esto era una señal más bien de que no era una ley dura, pero por otra parte también tuvimos opiniones como la de la senadora Proboste, que dijo que esta era desproporcionado. Estoy repitiendo dos opiniones de dos senadores de oposición, uno que votó a favor y otra que votó en contra. Y lo que nosotros buscamos en el Senado fue encontrar, por lo tanto, un acuerdo también con la oposición y desde nuestra perspectiva sancionar un delito que es grave porque lo que hace es impedir que otras personas transiten libremente por la vía. Lo que dice ahora el proyecto es que se tiene que obstruir completamente el tránsito, o sea, no una parte, sino que completamente el tránsito, o sea, impedir totalmente, absolutamente el tránsito, y por otra parte también sanciona el delito de robo en un momento de disturbio o de conmoción pública, porque puede ser también el caso de, por ejemplo, lo que hemos tenido un terremoto. Porque eso era lo que era un poco complejo de interpretar cómo estaba al inicio el proyecto. Finalmente el contexto en el que esto ocurriese era lo que llevaba también a poder pensar que esto finalmente tendía a criminalizar la reunión, la protesta social. Yo creo que es muy distinto, y el sentido común lo dice, es muy distinto manifestarse, marchar, dar una opinión que está totalmente dentro de las reglas del juego y está bien dentro de una democracia, que dentro de una manifestación saquear un local. Y acá no estamos hablando, y eso ya es grave, saquear un local grande. En el caso de Valdivia saquearon pequeño comercio. O sea, los que más se vieron afectados, no solamente en Valdivia, sino que también en otras capitales regionales, también en Santiago, quienes más se vieron afectados fue el comercio detallista, el comercio pequeño, las empresas medianas, que estuvieron al borde de la quiebra por este tipo de situaciones. Para mí, de verdad, es muy distinto que uno diga yo me manifiesto, que decir yo me manifiesto pero además me robo y produzco conmoción por el robo, el saqueo, el romper. Tenemos ciudades completas que están totalmente destruidas, que están totalmente dañadas. Yo creo que nadie puede decir que eso es parte de una legítima manifestación de una opinión en una democracia.
Sí, buenos días. Bueno, aquí se abarca evidentemente varias situaciones distintas, ¿no? Perdón. Buenos días, Andrea. La pregunta es si usted considera que efectivamente con esta normativa se va a inhibir la comisión de delitos. El senador Latorre decía que desde el 90 en adelante se ha modificado 20 veces el Código Penal para el capítulo de delitos contra la propiedad y eso no ha significado necesariamente una disminución de este tipo de delitos. Hay quienes han dicho ya existía desde el punto de vista del Código Penal las sanciones para este tipo de delitos. ¿Usted cree que va a ser efectivo? A ver, primero lo que hace es aumentar la pena. Y en el momento en que se aumenta la pena y se tipifica de mejor manera, tipificar es de alguna manera describir mejor el delito y de esa manera darle más herramientas tanto a la Fiscalía como a los jueces para poder identificar ese delito de mejor manera. Pero segundo, y esto también es importante, aunque uno pudiera decir, bueno, no es tan relevante, es muy importante dar también una señal de deslegitimar este tipo de acciones en la sociedad. Es decir, esto tiene una pena alta respecto a otro tipo de delito, o sea, es distinto cuando uno roba en un lugar no habitado que cuando uno roba en la mitad de una conmoción pública y por lo tanto se producen turbas porque lo que este tipo de delito hace es que incentiva la turba y por lo tanto el saqueo y decir, mira, esto es muy distinto a una manifestación y eso fue lo que yo eché de menos ayer de parte de algunos senadores de oposición, de no solamente decir que están en contra de la violencia, sino Senadora, que actuar también con su voto en contra de este tipo de actos. Y lo segundo pero más entonces, senadora, como una señal que con un efecto real respecto a lo que ese aumento de penas pueda significar para evitar la comisión de esos delitos. Yo creo que hace las dos cosas, Andrea, y creo que las dos cosas son relevantes, porque con esto también se va a poder posibilitar, la prisión preventiva. ¿Ya? Y eso también es relevante porque el aumento de penas produce ese efecto. Y además con la tipificación, o sea, con la especificación del delito también va a permitir ayudar a los fiscales y a los jueces de poder identificar de mejor manera a los delincuentes que cometen este tipo de sin duda. delitos. Bueno, me imagino... Tanto en el de barricadas como en el de saqueo. Sí, me imagino que este es parte del clima de violencia, parte al menos, ¿no? Al cual la presidenta de su partido hace referencia cuando habla del tema constitucional. Ella dice, no podemos hablar de un cambio constitucional con un revólver, digamos, apuntándonos o sobre la mesa. No recuerdo exactamente la frase, pero me imagino que es parte, ¿no?, del clima. Ahora, me gustaría llevarla al tema constitucional porque yo recuerdo haber conversado con usted el día después de firmado el acuerdo y hoy día, bueno, parte importante de Chile Vamos dice, la verdad es que no está el clima, hay mucha violencia como para discutir un tema tan importante como una nueva constitución. La pregunta que me gustaría hacerle es si usted redactó un acuerdo y parte importante de su partido apoyó un acuerdo el día después de una de las jornadas más violentas del mes de noviembre, ¿cómo recién ahora el argumento de la violencia se abre como una posibilidad para decir que no a un cambio constitucional? Como que ambas cosas, al menos yo no las entiendo. A ver si usted me puede ayudar a definir el argumento allí. A ver, primero, cuando nosotros redactamos el acuerdo y todos en ese momento estábamos muy conscientes de la relevancia de darle una salida legítima y dentro de la democracia a la crisis social, pero también y sobre todo a la crisis de violencia que estábamos viviendo. Y parte importante de la oposición y de los movimientos sociales dijeron que la problemática que estábamos teniendo y la razón de la violencia era que no se podía cambiar la Constitución. O sea, el cambio a la Constitución era el que provocaba esta violencia, era el análisis y la argumentación que había detrás. Por lo tanto, y a contrario sensu, digamos, se dice, ok, si nosotros le damos una salida institucional a esta crisis que permite el cambio completo a la Constitución, porque no es un cambio, no es una reforma, no, es empezar de cero, es borrón y cuenta nueva, entonces uno dice, si nosotros iniciamos ese proceso, si es que los que plantean que el problema es la Constitución, entonces debiera disminuir, desaparecer completamente la violencia. Y desgraciadamente eso no fue lo que ocurrió. Yo de verdad, José Antonio, pensé
que iba a desaparecer la violencia, porque todos planteaban, miren, aquí tenemos una camisa de fuerza, y dada esta camisa de fuerza, en parte importante que se del supone mundo, en la Constitución, no se... Lo que pasa es que en parte importante, me imagino, de una discusión constitucional, me imagino, ¿no?, por lo profundo que es, no se puede indexar solamente a evitar que se saquee un supermercado. Es una discusión mucho más profunda, y uno entiende que el sistema político integró el factor de la violencia que venía desde el 18 de octubre. A ver, es que yo creo que no podemos simplificar tanto como usted dice que nosotros acá iniciamos este proceso por el saqueo de un supermercado. O sea, yo creo que tenemos que ser... o sea, no podemos simplificar tanto, José Antonio, porque entonces dejamos de comprendernos y dejamos de poder discutirlo en profundidad. Primero decir de que esto no fue solo un saqueo a un supermercado. O sea, esto es una situación de violencia gravísima. Y yo en eso lo digo, se nota en Santiago, pero en capitales regionales es súper grave lo que ocurrió. Y sigue siendo muy grave. Y esto aquí no se afectó a un supermercado, aquí se afectó a pequeños negocios que hoy día están al borde de la quiebra, que no son personas que tienen grandes ingresos, sino que son personas de clase media, de mucho esfuerzo. Las ciudades en el sur les está costando levantarse, tenemos un problema con los turistas que están llegando mucho menos, entonces este es un efecto que va a tener sobre el empleo. O sea, no es solo un saqueo a un supermercado, una crisis de violencia súper fuerte. Y el planteamiento que nosotros hicimos y la razón por la que nosotros firmamos esa noche, y yo sigo refrendando eso con mucha fuerza, yo creo de verdad que el paso que dimos, aunque muchos de nuestro sector incluso dicen que están en desacuerdo con la firma que nosotros hicimos esa noche, fue decir, ok, tenemos la mayor crisis que hemos tenido desde vuelta a la democracia. ¿Cómo salimos de esta crisis? Nosotros dijimos, ok, la salida a esta crisis, busquémosle una salida institucional y una salida democrática. ¿Y cuál es la salida institucional y democrática? Que no son los políticos los que deciden, sino que son los ciudadanos. En el plebiscito de abril son los ciudadanos, cada uno de los chilenos, que va a tener en su mano la posibilidad de decir cuál es el camino que toma Chile. Chile toma un camino de borrón y cuenta nueva, de construir una constitución desde cero, desde una página en blanco, o Chile dice no, seguimos con la constitución y la institucionalidad que entre todos hemos construido desde ahora, o sea, hasta ahora, y ese es el camino que se toma. ¿Cuál fue la decisión que nosotros tomamos, José Antonio? Nosotros la decisión que tomamos fue decir, es la ciudadanía la que decide, porque eso es lo que legitima el proceso. La ciudadanía es la que decide. Pero también tenemos claridad de que, habiéndole dado ya una salida institucional al proceso, hay algunos que dicen no, utilizo igual la violencia. Tanto es así que en el caso de la PSU, que yo lo escuchaba discutir antes, acá la PSU este era el último año que se daba. Y a pesar de eso, con una argumentación que uno le sorprende cualquier cantidad de decir que la PSU está mal, siendo que este era el último año que se daba, se impide que algunos jóvenes puedan dar la PSU a través de la violencia. Entonces el punto está, acá nosotros no podemos aceptar la violencia como un mecanismo de imponer una posición política. Y es por eso que yo lamento que haya parlamentarios ayer que no votaron a favor de la ley antisaqueo y de la ley antibarricada. Muchas gracias, senadora. Y estaba entonces la opinión que emana desde la UDI, ya la conocemos en relación a lo que está pasando en materia constitucional y también a lo que está ocurriendo en el Congreso con este proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas que ahora pasa a su tercer trámite, tiene que volver a ser revisado por la Cámara de Diputados, así es que hay que seguir también muy de cerca ese debate. Bien, Javiera Ponce, muchísimas gracias a la senadora Fumbaer también por conversar con nosotros. Buenos días.